Damos gracias una vez más al Señor porque un día más podemos estar reunidos alabando y glorificando el nombre del Señor. Damos gracias también porque ustedes nos acompañan con nosotros en este día y es de gran gozo para nosotros poder saber de que podemos conectar con ustedes ahí en sus hogares mientras alabamos y glorificamos al Señor. Le invito de que ahí donde esté, cierren sus ojos y oramos y pedimos al Señor de que Él nos guíe y dirige en todo lo que hagamos en este día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos bendices, eres tú que nos das vida y salud. Y te pedimos, Padre, de que todo lo que se haga en este día sea con el único fin de glorificarte y alabarte a ti, Señor, porque venimos hoy con el único propósito de adorarte y bendecir tu nombre por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que vas a hacer en nuestras vidas también. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, hemos venido para adorarte y rendirnos a ti, para honrarte y demostrártelo así. Dios, hemos venido para adorarte y rendirnos a ti, para honrarte y demostrártelo así. Levantamos, Dios, nuestras manos hoy, elevando a ti nuestras voces, Señor, te entregamos todo a ti por amor, para honrarte y darte adoración. Dios, hemos venido para adorarte y rendirnos a ti, para honrarte y demostrártelo así. Dios, hemos venido para adorarte y rendirnos a ti, para honrarte y demostrártelo así. Levantamos, Dios, nuestras manos hoy, elevando a ti nuestras voces, Señor, te entregamos todo a ti por amor, para honrarte y darte adoración. Levantamos, Dios, nuestras manos hoy, elevando a ti nuestras voces, Señor, te entregamos todo a ti por amor, para honrarte y darte adoración. Padre, recibe nuestra adoración, recibe nuestro amor. Solo tú eres digno, Cristo.
te busco, yo te busco, fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Que a mi ser. Más que a mi ser.
te pagaremos. Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibe la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, con Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, con Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo habitual que tenemos como a nuestro culto. Pues una bendición para mí poder una vez más poder llegar a ustedes a través de estos medios para exponer la palabra del Señor. Y gracias por su atención, gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar ante ustedes a través de los medios que ya mencioné, y por lo tanto pues gracias a Dios por eso. Pues vamos a orar, así iniciaremos nuestra predicación. Pues amante Padre y poderoso Señor, te alabo porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú, Señor, tienes todo en tus manos, y sin lugar a dudas, Señor, de que este tiempo con lo cual tú nos permites estar aquí, pues es por tu santa y divina voluntad. Te adoro, te exalto y te glorifico, porque tú, Señor, eres el Señor que merece toda honra, toda gloria, y pues ayúdanos a exaltarte, a glorificarte, y permítenos que tu palabra, Señor Santo, sea expuesta y pueda llegar, Señor, a los corazones,
y esta pueda ser de bendición a aquellos que la escuchan. Te ruego, te suplico, te imploro pues, amantísimo Señor, tu dirección y tu aprobación en todo, porque te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues una vez más, por la pura infinita gracia del Señor, aquí estamos. Yo quiero compartir con ustedes estos pasajes que está en Marcos capítulo 6, el versículo 1 al 6. El rechazo a la persona de Jesús. ¿Cómo es posible? Podríamos decir que Jesús haya recibido rechazos. Pues sí, recibió rechazos, y nada más y nada menos que de su propia gente. No estoy hablando de su nación, sino de su pueblo natal, de Nazaret. Todos los que vivimos o los que hemos emigrado a este país, anhelamos algún día regresar a nuestro terruño, a nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra colonia, para poder visitar, más que sea de visita. Bueno, el Señor Jesucristo también, después de que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y regresa y fue bautizado por Juan el Bautista, comenzó su ministerio en la ribera del río Jordán, en Galilea, pero nunca había regresado a su pueblo, en este caso a su aldea, a Nazaret, y por lo tanto la Biblia nos dice aquí que Jesús regresa a Nazaret. Imagínense las emociones encontradas. Nosotros como inmigrantes de primera generación que hemos emigrado a este país, pues sin lugar a duda que anhelamos regresar a nuestro terruño, como mencionaba anteriormente, más que sea de visita. Pues así también eso le ocurrió a Jesús. Él regresó a su pueblo natal, aunque él no había nacido ahí, pero creció en Nazaret. Y por lo tanto, estoy seguro que tenía muchas amistades, tenía personas que le conocían, y por lo tanto, él regresaba para allá. ¿Y cuál fue su sorpresa? La gente con la que él creció, lo rechazaron. Imagínense, las personas aquellas que tenían la edad de Jesús, 30 años, que conocieron a Jesús, que caminaron, jugaron, convivieron con Jesús, regresa a su pueblo y ellos mismos son los que lo rechazan rotundamente. Dice la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningunos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Mire que aquí encontramos un encuentro de amigos, de parientes, tal vez. Pero nos dice que Jesús se encontró ahí a su mamá y a sus hermanos. Sí, Jesús tuvo hermanos. Pues tenemos que entender que José y María fueron un matrimonio común, normal, y por lo tanto
En su matrimonio concibieron a 4 hijos. Aquí menciona los nombres de ellos. Y dice que también estaban ahí sus hermanas. Eso quiere decir de que eran más de 2 hermanas. Aunque no menciona el número de hermanas que tuvo, ni el nombre de las hermanas, pero que tuvo hermanas, tuvo. Aquí, al menos aquí menciona a 4 hermanos y hermanas. Y a estos hermanos le da nombre. Por lo tanto, llega Jesús ahí a su casa. Me imagino que come su comida favorita. Y de ahí se va a hacer lo que solía siempre hacer, a visitar la sinagoga. Y es Lucas el que nos da más luz a ese acontecimiento. Lucas añade más que un encuentro. Lucas nos dice lo que pasó. Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Lucas es más dramático. Narra las cosas de una manera más dramática. Cosas que sucedieron. Dice ahí Lucas capítulo 4, 17 al 21, dice así. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y a proclamar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año sagrado del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso digo que Lucas describe estos acontecimientos y lo hace de una manera donde hay más dramatismo, lo narra de una manera totalmente diferente. Recuerden, Lucas era una persona intelectual, era un médico, y de acuerdo a su estado académico, él logra describir algunos detalles que tanto Marcos y otros evangelios no pudieron narrar como Lucas lo hace. Después de que hubo aquella alegría de encontrarse, después aquella comida, que estoy seguro que tuvo que haber alguna comida, Jesús se va a la sinagoga y es ahí donde comienza todo. La Biblia nos dice que Jesús tomó el lugar como lo solía hacer. En otras palabras, anteriormente Jesús lo hacía y nadie decía nada, nadie se escandalizaba. Pero esta vez Jesús toma el libro de Isaías y comienza a leer, dar lectura. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, creo que podemos entender un poco la razón y el motivo por lo cual se escandalizó esta gente que estaba escuchando a Jesús. Porque, entendamos, allí había personas que habían crecido con Jesús, lo conocían de su niñez, de su adolescencia y parte de su juventud. Y la Biblia nos dice que Jesús tenía como oficio la carpintería, pues su padre no biológico, pues sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero en este caso José, para estas alturas la Biblia ya no lo menciona. Sin lugar a duda que José ya había muerto. José murió de una edad quizás temprana. En aquellos tiempos el promedio de vida no era muy alto. Si llegaban a 60 años, era una persona anciana, por decirlo así. Por lo tanto, este José ya había muerto. Si Jesús tenía 30 años y José si se casó de la edad de 30 años, eso quiere decir que
y eran 60 años y tal, solamente para redondar una edad más o menos. Por lo tanto, allá había gente que conocía a Jesús, que había crecido con Jesús, habían tenido actividades con Jesús. Por lo tanto, ahora viene Jesús y dice, hoy se ha cumplido esta escritura aquí, en este día, delante de vosotros. Y estaba citando ahí a Isaías. Y por lo tanto, dice que cuando escucharon esto, ellos se escandalizaron. Con razón, ¿cómo no? Pues si conocían a Jesús, van a decir, y pues por razón decían, ¿y este de dónde sacó esa sabiduría? ¿Este de dónde sacó tanto conocimiento? Porque ellos no podían negar. El ministerio de Jesús para estas alturas ya habían transcurrido algunos meses, tal vez un año. Por lo tanto, la fama de Jesús ya había crecido. No ahí, no en Nazaret, pero en las regiones de Galilea, en las riberas del río Jordán. Jesús, donde había hecho muchos milagros, ya lo tenían como un maestro, ya lo tenían como un profeta. Y ellos se preguntaban, pero pues ¿de dónde sacó eso? Si nunca fue a la escuela, no tuvo una educación para decir que se educó, se graduó de qué sé yo, de teología, alguna maestría, qué sé yo, ¿no? No, por lo tanto dicen, pues ¿de dónde sacó todo eso? Y más aún, Jesús como carpintero, estoy seguro de que él ya habría hecho algún trabajo, algunos de ellos, había reparado tal vez algunas sillas, estoy especulando nada más, que sería lo más normal, pues al fin y al cabo ese era su oficio, que José le había enseñado. Pues la Biblia nos dice que ellos dijeran, ¿no es este el carpintero? ¿No está con nosotros sus hermanos? Y aquí menciona a Jacob, a José, a Judas, a Simón. ¿No están también estos aquí con nosotros, sus hermanas? Por lo tanto, podemos entender un poco por qué se escandalizaban. Porque Lucas nos da un panorama diferente. Porque Jesús, como mencionaba, toma el libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido aquí con vosotros esta escritura. Ellos, ¿y este qué trae? ¿Cómo puede tomar la palabra del Señor y hacerla propia y decir, la escritura se escribió en base de mí y hoy se está cumpliendo lo que la escritura dice de mí aquí? Y van a decir, pero si Jesús no tiene apenas 30 años, Isaías cuando escribió hacía más de 600, 800 años. ¿Cómo dice esto que se escribió de él? Wow. Cuando dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, o se lo dio al pastor, y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús por fin captó la atención de ellos y ellos lo estaban mirando a él. ¿Por qué? Por lo que habían escuchado, por lo que se decía de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba al enfermo, que Jesús reprendía a los demonios y los demonios salían cuando Jesús les hablaba, y más aún los demonios daban testimonio diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, estos se quedaban admirados y decían, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? ¿De dónde trae ese conocimiento? ¿De dónde viene con esa sabiduría? Por lo tanto, Jesús
tuvo que decir, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por lo tanto, aquí podemos entender por qué Jesús dijo eso. A Jesús su propia gente lo tildaron de loco. A Jesús su propia gente no le creían. Lo rechazaban. ¿Por qué rechazaban a Jesús? No por su mensaje, sino de dónde provenía el mensaje. Porque ellos decían, no puede ser posible que el carpintero, nos esté hablando así y diga tales cosas. Y Jesús tuvo que decir, no hay profeta sin honra en su tierra. Es triste, pero es una realidad. Todavía hoy en día podemos aplicarlo eso en nuestros tiempos. Nosotros damos más crédito a alguien que no conocemos. Pero si hay alguien que conoce y viene y nos predica, nos dice algo en cuanto a la palabra del Señor, le ponemos en tela de juicio. No por el mensaje, sino por el mensajero. Por lo tanto, aquí podemos nosotros entender un poco la reacción del pueblo de Nazaret. ¿Cuál era la reacción? Una reacción de incredulidad. Dudaban del mensajero. Qué triste. Ellos deberían de gozarse, deberían de verse puestos gozosos al decir, alguien de nuestra tierra, alguien que es nuestro paisano, por decirlo así, viene y nos dice a nosotros estas palabras. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 28, dice, y al oírlo estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlos, en otras palabras, para arrojarlo al abismo o arrojarlo al voladero. ¡Qué terrible! Esta gente no solamente no estaban dispuestos a no escuchar, a no creer, sino se llenaron de odio, de rencor, de ira. Lo expulsaron. Lo expulsaron de su propio pueblo. ¿Sabe que en la Biblia encontramos solamente dos lugares que nos dice que expulsaron a Jesús? Es aquí, en su tierra natal, y en la región de los Gadarenos. Porque los Gadarenos perdieron muchos cerdos, porque los demonios se metieron en los cerdos y los cerdos prefirieron ahogarse o tirarse al mar que ser parte de la vida de los demonios. Y los ciudadanos de aquella región vinieron y le dijeron a Jesús, vete a nuestra región, no te queremos aquí. Solamente dos lugares expulsaban a Jesús. Pero triste de todo esto, que lo expulsaron de su propia tierra, de su propio pueblo. Pero no solamente eso, sino se llenaron de ira y querían arrojarlo al abismo. Querían matarlo. Triste, ¿verdad? Yo ahora pregunto a usted, ¿con quién se identifica usted? Yo espero en el Señor que no se identifique con un nazareno. Yo espero que usted no rechace a Jesús de esa manera tan rotunda. Es más,
La Biblia nos dice que su propia familia, la mamá, los hermanos de Jesús lo tildaron de loco. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, ahí encontramos que le dijeron, vete a otras regiones, ve y háblales a ellos de lo que tú estás hablando. En otras palabras, ¿sabes qué? Vete mejor, no queremos escucharte. Quizás has perdido la razón y por lo tanto, indirectamente, también lo expulsaron del núcleo familiar. ¿No es triste? Es triste. Todo porque el Señor Jesús estaba exponiendo el mensaje de las buenas nuevas que les traía grandes bendiciones al pueblo de aquellos tiempos. Hoy en día, de igual manera, hay tantos hermanos que van y predican el Evangelio y son expulsados. Son sacados de sus regiones, de sus pueblos, de sus ciudades, porque no quieren escuchar el Evangelio. Peor aún, hay regiones, hay países, sabemos de antemano, que aquel que va y predica la palabra y lo expone de una manera públicamente, corre peligro de que lo encarcelen o bien lo maten. Y ha sucedido hoy en día. Por lo tanto, no es nada nuevo. Si al árbol verde, si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán con aquellos como nosotros? Es por eso que nosotros tenemos que estar firmes, listos, preparados para poder no solamente exponer la palabra del Señor, sino tener que enfrentar cualquier circunstancia. Vivimos en un país que por la gracia de Dios todavía tenemos la libertad de predicar el Evangelio, en cierta manera. Pero no se nos prohíbe. Bueno, hay ciertos lugares de que sí, prohíben. Pero no se nos encarcela. O no estamos siendo perseguidos para poder, aunque suframos algún daño físico por causa del Evangelio. Pero vendrán días más difíciles de los cuales estamos viviendo. Por lo tanto, debemos estar pronto, dice el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Exponer la palabra del Señor, ser unos buenos expositores de ella. Jesús les dijo cuando estaba en la sinagoga ahí en Nazaret, en Lucas registra eso y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y eso los llenó más de ira. Estoy seguro que en aquellos días, en aquel momento, cuando Jesús estaba ahí, habría leprosos, había necesitados, había enfermos, había ciegos, había muchas personas endemoniadas. Y la Biblia nos dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, salvo algunos cuantos enfermos que sanó. Y la Biblia nos dice de que Jesús se admiraba
de la incredulidad, de la poca fe que esta gente tenía. Jesús, más que admiración, con toda seguridad que se fue con un dolor en su corazón. Pues estoy seguro de que él amaba a sus vecinos, a sus amigos, aquellos con los cuales convivió. Pues estoy seguro de que Jesús, como un hombre que él era, porque la Biblia nos dice que Jesús fue 100% hombre, pero también era 100% divino. Y como hombre estoy seguro que le gustaba practicar, jugar algún deporte, no sé, yo nomás estoy especulando nada más, como cualquier hombre normal. Por lo tanto, habría alguna persona, ha de haber habido más de alguno de ahí que tenían algo en común con el Señor, los cuales Jesús les tenía bastante simpatía y cariño. Imaginemos el dolor que Jesús sintió cuando Jesús fue rechazado. Y Jesús tuvo que decirles eso. En los días de Elías, cuando hubo aquella hambruna, solamente Dios usó a una viuda, y esto no era ni siquiera judía. Y también en los días de Eliseos, había muchos leprosos, pues ninguno fue salvo, ninguno fue limpio, solamente Naamán, el asirio. Y es por eso que en la Biblia encontramos muchas veces cuando Jesús utiliza al samaritano. Porque el samaritano, no siendo judío, muchas veces ellos venían y presentaban aquella fe que Jesús no encontraba en ellos. Sí, Jesús encontraba en los samaritanos la fe que no encontró ni en Nazaret y en muchas regiones de Judá. Fue por eso que Jesús los elogiaba. Jesús elogió a aquel samaritano que se encontró, aquel que estaba en el camino herido. La Biblia nos dice que pasó un escriba y pasó un sacerdote. Y ellos pasaron de largo. Mas el samaritano va, cura sus heridas, lo toma y lo pone en un hotel y todavía paga para que lo cuiden. Jesús elogió a la mujer samaritana cuando la encontró en el pozo. Y así sucesivamente. Mire que siempre así es, siempre así ha sido. Dice por ahí un dicho o un refrán: el zacate del vecino siempre está más verde que el de la casa propia. Y siempre así es. A veces se le da más valor a aquellas cosas que no son de casa que las que están en casa. Podemos entender un poco aquí la situación en que se encontraba. Bueno, hasta en cierta forma podemos entender a los nazarenos, pero también podemos entender la posición de Jesús. Cómo se sentía él al sentirse rechazado por su propia gente. Sin lugar a duda de que Jesús, como dice Isaías, él fue el mártir, el que sufrió todas las penalidades para cargar en sí todos nuestros pecados y llevarlos. El Señor Jesús miraba que este pueblo no tenía ni la menor disposición de querer tener la disponibilidad de ser receptivos a las bendiciones que Dios quería derramar en sus vidas. Jesús se dio cuenta que esta gente no solamente tenía un espíritu negativo, sino también eran personas que no solamente no tenían fe, sino tenían un rechazo rotundo que los llenaba de ira.
de enojo. Y eso era triste, eso era doloroso. Por lo tanto, el refrán que había en aquellos tiempos de Jesús en cuanto a Nazaret era que decían, qué cosa buena ha salido de Nazaret. Tal vez porque esta gente era muy negativa, pero sí se tenía ese refrán, se tenía ese proverbio que se decía que nada bueno había salido de Nazaret. Precisamente por eso, por el espíritu negativo, apático e indiferente en cuanto a las cosas del Señor. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Ellos tenían la grande bendición de recibir de su contemporáneo, en este caso Jesús, las más grandes y ricas bendiciones. Pero ellos lo rechazaron. Como el hijo pródigo. En ese hogar se componían de 2 hijos. La Biblia nos dice que el hijo pródigo, ya sabemos de antemano que él salió, se fue, pero regresó arrepentido y su padre lo recibió como tal. Pero el hijo que se quedó ahí adentro, el hijo que estaba siempre junto a su padre, tenía el espíritu más negativo que el hijo pródigo o el muchacho que se fue, porque estando él aún ahí adentro, no quería ser parte del regocijo, de la fiesta que había hecho para la recepción de su hermano que había regresado. Esta gente estaba igual, rechazaban la bendición que Jesús estaba dispuesto a dar a su pueblo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, por la fe que ellos tenían. Vamos a nosotros a aprender de esta situación. Seamos personas dispuestas, seamos corazones receptibles para recibir las bendiciones de nuestro Dios. Seamos personas que estemos prontas, listas para recibir el maravilloso mensaje del Señor Jesucristo. ¿Con quién se identifica usted? Yo espero que no tenga ese mismo espíritu que tenían los nazarenos. Que no tenga ese mismo espíritu que tenían los hermanos de Jesús. Sino que esté dispuesto a recibir el mensaje que Cristo Jesús tiene todavía para usted. Pues que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a orar, así terminaremos. Pues amantísimo Padre, te ruego, te suplico, pues que tú nos perdones primeramente, Señor Santo, por nuestro espíritu apático e indiferente hacia ti. Te ruego que tú nos ayudes, Señor Santo, a amarte, a servirte, a honrarte así como tú te lo mereces. Oh bendito Dios eterno, Jehová, te ruego, te suplico, pues que tú bendigas a cada persona que está escuchando, que tú hables y toques sus corazones. Te pido por los hermanos, te pido pues que tú los bendigas también. Cuídales, guárdales y gracias porque lo has hecho en tu pura infinita bondad y misericordia hasta aquí. Pero te pido pues que tú seas con ellos. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén.